Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que esté. Mi nombre es John Levy, analista político y comunicador. Amplíe estas noticias en johnlevy.com. johnlevy.com, las noticias como son. Usted va a poder el banner en pantalla. johnlevy.com, las noticias como son. También recuerde suscribirse, comentar y compartir este contenido. Pertenezca a la familia. Amplíe todas estas informaciones también en mi grupo, tanto de Telegram como de WhatsApp. Los links están abajo. Usted... no sé qué fue lo que hice. Usted puede entrar al link que está abajo en la descripción. Puede entrar a nuestros canales de YouTube secundario. Miren, señores, cuando los estadounidenses invadieron, ¿no? O fundaron su país aquí, habían unos nativos americanos que tenían su lenguaje. Vamos a ver. Le voy a decir específicamente el dato ahora. Vamos a ponerlo en pantalla. Cuando vamos a poner cuando llegaron los ingleses a América. Vamos a ponerlo con datos. Vamos a meter un poquito más para acá. Aquí mejor. Miro a la derecha porque me van a preguntar. Es porque el canal de retorno está de este lado. Tengo una pantalla de este lado. Miren, aquí dice, el 26 de abril de 1607 llegaron al Cabo Henry los primeros colonos ingleses. El 13 de mayo de 1607 se establecieron en Jamestown, Virginia, el primer asentamiento inglés en América. Tome en cuenta esto, el primer asentamiento inglés. El idioma es inglés, no es el idioma oficial de los Estados Unidos. Incluso no hay un idioma oficial de los Estados Unidos. En la constitución de este país no dice el idioma oficial es el inglés. No, vamos a ponerlo aquí. Idioma oficial de Estados Unidos. Voy a ponerlo así. Por tanto, el español fue el primer idioma que se asentó en Estados Unidos y lo fueron durante casi un siglo hasta 1607. Google, lo voy a volver a repetir. Por lo tanto, el español fue el primer idioma que se asentó en Estados Unidos y lo fue durante casi un siglo, hasta 1607, cuando los colonos ingleses llegaron al territorio. ¿Por qué? Porque prioritariamente aquí estaban los indígenas y estaban los mexicanos que hablan español. Una parte importante de California, Baja California, etcétera, 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 hablaban español. Pero, John Levy, ¿por qué tú dices todo esto? Bueno, miren. ¿Necesitan los estadounidenses aprender a hablar español? No. Lo que necesitan los Estados Unidos es lo que tienen. Leyes que regulan a los que entran a su territorio. En Estados Unidos diariamente entran más de 100 o 80 y pico de nacionalidades diferentes de diferentes países. Y exigirle a los Estados Unidos que aprendan, a los gringos que aprendan el idioma de esos inmigrantes es una locura por demás. Pero lo mismo pasa en España, lo mismo pasa en Grecia, lo mismo pasa en Alemania. Cuando un pueblo habla muchos idiomas, no es, porque hay mucha gente que se confunde, no es porque ese pueblo es inteligente o es superior, es porque ese pueblo ha sido esclavo. Le pongo un ejemplo. En la antigua Roma, los romanos o los griegos, los romanos hablaban su idioma y los griegos hablaban griego, su idioma también. Entonces, ¿qué pasa? Los romanos no necesitaban hablar el idioma de los africanos o el idioma de los hindúes o el idioma de los griegos, por ejemplo, o el idioma de los egipcios. No lo necesitaban. Ellos llegaban a una zona, la conquistaban y esa zona que ellos conquistaban tenían que aprender el idioma de los griegos o de los romanos. Ponemos Napoleón. Napoleón fue uno de los mayores conquistadores de la historia. ¿Cuántos idiomas sabía Napoleón? Napoleón sabía un idioma, francés. Sabía corso, porque Napoleón era de Córcega, pero su idioma principal era el francés. Vamos a decir lo mismo de los alemanes. Los alemanes no aprendieron judío. Los judíos aprendieron alemán. ¿Quiénes sí aprendieron durante el tiempo, han aprendido durante mucho tiempo muchos idiomas? Los esclavos africanos. ¿Por qué? Le pongo un ejemplo. Un esclavo africano era llevado a Roma. Él tenía que aprender el idioma de los romanos. Después era llevado a Francia.
Él tenía que aprender el idioma de sus amos. Después viajaba a México. Aprendí español porque tenía que aprender el idioma de sus amos. Pero después viajaba a Inglaterra y Estados Unidos. Lo llevaban. Tenía que aprender inglés o de Inglaterra o de los Estados Unidos, que son ingleses, pero son diferentes. Entonces, ¿qué es lo que le estoy tratando de decir? El superior nunca aprende el idioma del inferior. Nunca. El que esclaviza nunca aprende el idioma del esclavo. Es el esclavo que aprende el idioma del que lo esclaviza. Pero no quiero sonar cruel. Sí, hay tratantes de esclavos y hay gente que decide por su propia voluntad aprender el idioma de su esclavo o aprender el idioma de su trabajador. En Estados Unidos podemos ver, no en todas las escuelas, como yo vi en unos comentarios, es optativo. No en todas las escuelas es necesario usted aprender español. Te dan esa clase, pero no es que es una clase a nivel técnico, como te dan otros idiomas, y dependiendo del estado donde tú estés, porque no es en todos los estados. Tenemos estados, por ejemplo, en Utah o Missouri, que son estados completamente gringos que no te dan clase de español. Tú no vas a encontrar eso. Incluso hay estados aquí que es técnicamente imposible que tú encuentres una persona que te hable español o cualquier otro idioma porque son estados predominantemente ingleses, gringos. ¿A qué quiero ir con todo esto? Por este comentario que recientemente hizo la señora Colombia Alcántara, que tal vez fue fruto de la ignorancia o fruto, qué sé yo, qué tantas vainas, pero es lo que me gustaría que nosotros discutamos y habláramos hoy en este análisis sumamente un poquito rápido. Vamos a escuchar lo que dijo esta señora ayer. Vamos a ver lo que dice Colombia Alcántara de este tema. Deberíamos saber hablar creol. Deberíamos saber hablar creol. Los haitianos manejan distintos idiomas, incluido castellano. Nosotros nunca nos hemos preocupado. Si esos guardias que la doctora dice que están ahí, los ciudadanos haitianos que van a ser deportados o trasladados, si planean o hacen cualquier motín, no sabemos porque no sabemos hablar pero creol. ya la mayoría de los militares que están apostando en la... Ni tenemos que saber hablar creol. Esa es yo diría que Colombia Alcántara lo está haciendo de buena fe. Pero para eso que nosotros tenemos un ejército. Para eso que se supone que tenemos una policía. Para eso que se supone que se le paga a los políticos para que legislen y nos cuiden de esas cosas. No es que el pueblo ahora tiene que aprender el idioma de Haití. Porque nosotros, a la gente no le gusta esa palabra, pero somos superiores. Nuestra economía es más estable, nuestro país es más estable, tenemos más seguridad, tenemos educación, tenemos salud, tenemos hospitales, tenemos escuelas, universidades, infraestructura, tenemos en muchos aspectos sociales somos superiores. A la gente no le gusta que eso se diga, pero es así. Lamentablemente. Como seres humanos somos iguales. Todos los seres humanos son iguales ante los ojos de Dios. Pero a nivel social, económico, político, le ganamos la competencia. Y la vida es una competencia. Los pueblos es una competencia. Constantemente se está compitiendo para usted ofrecer un mejor producto, para ofrecer unos mejores atletas, porque uno compite. Cuando Puerto Rico no gana a nosotros es superior a nosotros en pelota. Cuando México no gana a nosotros es superior a nosotros en pelota. Cuando nosotros le ganamos a Venezuela es superior. O sea que utilizar el término superior no está mal. Superior es aquello que es mejor y que excede al otro. Eso no es un mal término. Eso no quiere decir, como dijo la hermana de Hartford, que vive en los Estados Unidos, no conoce la situación de República Dominicana. Dio un comentario, que voy a ver si lo veo por aquí, en donde dice... No, que los dominicanos y los haitianos somos primos. No, no somos primos. Somos países vecinos. Simplemente eso. Pero históricamente, la historia es buena recordarla y está ahí para eso. Somos total y absolutamente diferentes. Nos gobernaron durante 22 años. A fuerza de látigo y fuego. Eso fue lo que hicieron los haitianos con nosotros. Y no debemos. Yo en la victoria rencoroso. No soy rencoroso, pero no debemos olvidar nuestra historia porque el que no aprende de su historia está obligado a repetirla. Y ahora mismo en República Dominicana lo que tenemos es una invasión pacífica.
y eso no nos ayuda en nada. Hay una gente que me escribió cosas que no tienen sentido. Lo voy a escribir aquí, lo voy a poner aquí. Me dice esta señora, me lo mandó a mi DM en Instagram. Me dice, hablar creol no es obligatorio, pero tampoco está de más. Sí, está de más y te voy a explicar ahora por qué. Incluso, lo voy a responder paso por paso. Primero ella dice, hablar creol no es obligatorio, pero tampoco está de más. Sí, está absolutamente de más, porque el dominicano no gana absolutamente nada aprendiendo el creol. El creol es una lengua muerta. No hay ni siquiera un libro de texto que tú vayas y fonéticamente estudies esa lengua. Eso le llaman, lo que hablan las tribus, eso le llaman un dialecto. El creol es un dialecto, es una combinación de francés con palabras sueltas que ellos se han inventado. Pero no hay un libro gramática de creol. Yo le pago si usted me busca uno. Entonces, aprender un idioma que tú no lo vas a utilizar más que para hablar con ellos es una lengua muerta. Porque tú no vas a ir ni siquiera a Francia a hablar creol, porque los franceses no hablan creol. Y ni siquiera hay un call center, por ejemplo, fuera de República Dominicana, porque en Dominicana se atreve a ver ya, donde usted pueda darle un servicio al cliente a los haitianos. Entonces, ¿para qué tú vas a aprender una lengua? Vas a invertir tu tiempo y tu dinero a aprender una lengua que tú no le vas a sacar ningún beneficio. Ella me dice, incluso es un buen consejo para cuidarnos y prevenir que cualquiera ataque. No tenemos que prevenir que cualquiera nos ataque porque se supone que el ejército está ahí para eso. Y nosotros sepamos o no sepamos creol, cuando nos atacaron y tenemos que defendernos. Nosotros no tenemos que saber creol para darle un machetazo, un tiro a un haitiano. No tenemos que saber. Que yo sepa, en el 1844, cuando los padres fundadores se liberaron del yugo haitiano, no sabían un A de Haití. Ahora, ¿qué sí sabía Juan Pablo Duarte, Francisco de Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella? Ellos sabían de armas y de defensa. Eso es lo que se necesita. Saber defenderse con los puños, con palo, con piedra, con lo que sea. Pero aprender el idioma, para nada. Entonces, incluso de una doméstica o empleado que tengas, la pregunta es, ¿qué tú haces con un empleado o una empleada doméstica haitiano? ¿Tú quieres protegerte? Bueno, págale a un dominicano el sueldo que va, porque los haitianos son contratados porque abusan de ellos, porque de los haitianos abusan. Es gente que está en una posición de incómoda en su país, tiene que emigrar, y cuando migra a República Dominicana, pues entonces en República Dominicana encuentra gente con esa mentalidad que decide pagarle menos para ahorrarse 2 o 3 pesos y luego cree que le está haciendo un favor. Usted no le está haciendo un favor a un haitiano. Eso es esclavitud. Usted lo está esclavizando. Esta joven está pensando en esclavizar a otra nacionalidad. No. Usted se quiere proteger de un haitiano. Bueno, contrate un dominicano y páguele el sueldo que le tiene que pagar. Así usted se evita que una haitiana que sabe que usted le está pagando poco le eche miau a la comida o le eche pelo o se le escupa. No todas, pero una parte importante. Y si a mí me pagaran la miseria que le paga a un haitiano, también puede que yo también haría lo mismo. Dice esta, y está pensando en hacer algo, porque lo entenderás. Yo no necesito entender a los haitianos. Debemos aprenderlo, pero sin que sepan lo que entendemos. O sea, ¿cuál es la lógica que está utilizando esta persona? O sea, yo voy a aprender un idioma, pero yo no quiero que tú sepas que yo sé tu idioma. ¿Cuál es el miedo? Nosotros, no, como los dominicanos, no tenemos que vivir con miedo. Absolutamente. No tenemos que vivir con miedo ni de servirle ninguna pleitesía a los haitianos ni a nadie. Si usted migra a un país, usted es el que tiene que aprender el país. De este comentario que yo acabo de hacer, si usted cree que necesariamente nosotros como dominicanos, y como dice Colombia Alcántara, debemos aprender español, o en consecuencia son estos haitianos, no nuestros hermanos, no nuestros primos, no nada, los vecinos del vecino país Haití, aprender el idioma español o nosotros aprender el creol. Yo creo que no es absolutamente necesario, pero déjeme usted saber qué usted opina sobre eso. Recuerda ampliar estas y otras informaciones en johnlavy.com. Las noticias como son. También ustedes son la magia que hacen que este contenido crezca, así que voy a agradecer bastante que se suscriba, comente y dé like al mismo. No hay tiempo para más. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que esté. Un abrazo grande. Hasta pronto.